En este video vamos a ver qué es la integral definida y algunos ejemplos y cálculos de ella. Vamos a ver cómo llegamos a este proceso de la integral definida y vamos a ver qué es la integral como un área. Nosotros partimos de esta pregunta: ¿cuál es el área bajo la curva? Empezamos a hacer una subdivisión en áreas conocidas como son rectángulos. Lo hicimos para n igual a 3, n igual a 6, n igual a 12. Y empezamos a comparar áreas hasta llegar a una área aproximada que contempla ya todo el espacio sin dejar huecos como aquí o sobrante. Entonces, primero se usó la técnica de dividir en áreas conocidas, después se vio la necesidad de usar una notación para abreviar los cálculos en áreas, es decir, la notación sigma para ahorrarnos pasos. Pero la notación sigma pues no es suficientemente precisa y entonces se desarrollaron las sumas de Riemann. Cuando las sumas de Riemann tienden a infinito, para crear una mejor aproximación, pues se convierten en las integrales. Y ahí abajo tenemos la expresión en donde nos dice que para obtener un área exacta, el proceso que tengo que seguir es calcular las sumas que se forman debajo de la área, haciendo tender n a infinito para que sea un número muy preciso. Y ya cuando se hace todo ese procedimiento, pues esa sumatoria se convierte en una integral, ¿sí? Y esa integral se llama así, integral definida. Bueno, vamos al proceso, otra vez para recordarlo e ir viendo cómo fue el cambio y la mejora en el área. Bueno, cuando se usó la técnica de dividir en áreas conocidas, pues primero teníamos 3 rectángulos, se calcularon las alturas con la función, se hicieron, me pedía 3 rectángulos, entonces para F0, 1 y 2. Y entonces la base se calculó con el delta X, en este caso era un 1. Se calculó base por altura para 3 rectángulos y se sumó y nos dio un área de 5. Después hicimos el cálculo para cuando n es igual a 6, se usó la misma técnica. Ahora mi base era ya más delgada, ya no era de un 1. Ya mi base que yo estaba utilizando era de un medio, ¿sí? Era de un medio. Entonces, la base es de un medio, ahora son 6 rectángulos, son 6 áreas, y yo la sumo y me dio un área de 6.875. Pero mis cálculos iban siendo más grandes, yo tenía que usar un mayor número de rectángulos y esto pues me va a llevar a más operaciones, ¿sí? Entonces, eso fue el paso 1, áreas conocidas. Y después paso 2, pues había necesidad de usar una abreviación, que es notación sigma, en donde ya teníamos en dónde iniciaba, por ejemplo, si iniciaba en 0 y dónde acababa. En este caso, pues iniciábamos en 0 y acabábamos en 5, cuando eran 6 rectángulos. Y todas mis áreas que acabo de ver anteriormente, pues se redujeron mucho, ¿sí? Se redujeron a esta operación que es muy sencilla y me dio igualmente 6.875. Y luego en otro ejercicio nos pidieron para hacerlo para n igual a 12. Aquí mi delta de x, pues cada que lo voy dividiendo se va haciendo más fino. Este delta de x era con el valor de un cuarto. Entonces ya era una subdivisión más fina, ¿sí? Y usamos sumas de Riemann y llegamos a un valor de 7.9 unidades, ¿sí? Entonces vemos cómo aquí los huecos que van quedando pues ya son más pequeños. Pero pues esto no fue lo suficientemente bueno y ya llegamos a Riemann, en donde la subdivisión ya no iba hasta un número definido, iba hasta n, ¿sí? O sea, en general. Y entonces hizo todo el desarrollo con las fórmulas abreviadas para cuando yo tenía y cuadrada. Y luego se hizo este proceso de tender n infinito y hacer mis bases muy, muy, muy delgadas. Y finalmente yo llegué a un área de 9 unidades, que es el área correcta de esa integral, ¿sí? Entonces podemos ver cómo es la evolución de este proceso, que yo primero dije, pues el área son 5, el área son 6.70, 6.87, 6.87, luego llega un 6.9 y finalmente a 9. Entonces vemos que las técnicas anteriores, pues aunque nos ayudaron a obtener un resultado aproximado, no son las correctas. ¿Y cuál es la correcta? Pues la integral, ¿sí? La integración. Entonces ya del paso 3 al paso 4, pues ya damos la integral definida, ¿sí? Entonces ahí está Patricio muy feliz porque ya tenemos nuestra fórmula de integración. Y así como yo les había mencionado, que en las sumatorias tienen
un valor inicial y tienen un valor final, pues aquí igualmente, ¿sí? Ese va a ser su valor final y ese va a ser su valor inicial. Entonces sería límite inicial y límite final, ¿sí? Y aquí fíjense que la función no cambia mucho la expresión, solo que ya no tiene este i porque ya no es un índice. Y este delta, pues vean cómo cambió por un diferencial porque se hizo muy delgadito, ¿sí? Y este símbolo de sumatoria, pues cambió por el símbolo de integral. Entonces, de ahí pasamos de áreas a integrales. Ese fue el proceso, ¿sí? Entonces, pues aquí está ya como celebrando, ¿no? De que ya encontramos cómo calcular áreas. Y aquí está resumido todo el proceso. Entonces, tenemos la subdivisión de áreas cuando se hacen muy delgadas, cuando tiene infinito y cómo se contempla el área final. ¿Sí? Ya vean que no aparecen los rectángulos, ya aparece un área toda continua. Bueno, entonces ahí ya llegamos y con esta fórmula vamos a trabajar hasta el final de esta unidad. Bueno, entonces, ¿qué elementos tiene la integral? Nos dice que el símbolo S es como una S deformada, ¿sí? Y ese símbolo se llama integral. Notación de integral. Entonces dice, como la notación sigma, los elementos f de x y de x representan la altura y la base de los infinitos rectángulos, como acabamos de ver, cuya suma corresponde al área bajo la curva. Y entonces ahí nos dice que esta parte representa mi sumatoria, mi sigma, ¿sí? Pero es una suma de infinitos, así yo lo debo de entender. Esta parte sigue siendo la altura y esta parte sigue siendo la base de los rectángulos, pero ya con una notación de cálculo integral. Y aquí también tenemos en la siguiente imagen que normalmente A y B van a ser constantes, es decir, van a ser números desde donde inicia y donde termina, ¿sí? Y la F, pues normalmente vamos a tener una función de X, pero puedo tener también función de Y, Z, T, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí tenemos pues ya propiamente los elementos, el símbolo de integración, límite superior, límite inferior y el integrando. Y de esto, pues obtenemos el área, ¿sí? Y aquí vamos a ver cómo ese A y B pues me van a delimitar una región que yo voy a estar calculando. Dice, como en el caso de las sumas de Riemann, se calcula el área desde 0 a B y se resta el área desde 0 a A, ¿sí? Y entonces nos dice finalmente como resumen que el área comprendida entre una curva f de x y el eje x es el intervalo entre los valores a y b. Entonces ahí tenemos que nos dice que es entre el eje x, ¿sí? Entonces aquí está mi eje x y esta es mi función, una función cuadrática en este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué está entre a y b? Pues viene siendo esta área en amarilla entre el eje x y mi curva. Entonces, eso me va a representar una integral. Vamos a ver, pues, ¿por qué es una resta? ¿Sí? Si yo tengo esta área y luego ahí me dice f de b menos f de a, ¿sí? Vamos a ver, pues, ¿por qué un área? Bueno, si pensamos en una distancia de un segmento, y ahí tengo yo un segmento, y me dice que el segmento AB va desde el 1 hasta el 5, pues un procedimiento, unos pasos que puedo seguir, pues son contarlos, ¿sí? Así como hacíamos cuando éramos pequeños, pues ahí son 4 unidades, son 4 espacios. Pero en general lo que se hace pues es una resta, ¿sí? Al valor más grande le quitan el chico, entonces va a ser 5 menos 1, 4, 4 unidades. Y eso va a ser lo que vale a B. Pues ahora con un área, ustedes A, pues obviamente va desde 0 hasta el valor que vale A, y B va desde el 0 hasta el valor que vale B, ¿sí? Pero yo no quiero la suma de estas áreas, yo quiero el área entre A y entre B. Y el área entre A y entre B viene siendo esta parte, viene siendo una resta, ¿sí? Es decir, B llega hasta aquí y A llega hasta aquí. Cuando yo saco el área, pues es como aquí, restar B menos A. Aquí era una línea, aquí es un área, entonces se tiene que ser el área de B menos el área de A, ¿sí? Y así el área de B menos A, pues nos queda
esta sección, porque es el área que está entre esos dos puntos. Por eso en nuestras fórmulas de integración siempre voy a tener una resta. Al área mayor del límite mayor, que es B, le voy a restar el área menor de mi límite menor. Siempre voy a tener ese orden, ¿sí? El área en B, por ejemplo aquí la grande, menos el área en A, para que no tenga resultados negativos. Por eso siempre voy a tener esa resta. Bueno, llegamos al teorema fundamental del cálculo. ¿Qué es esto? Pues el teorema fundamental del cálculo es la expresión que acabamos de ver hace un momento. Y en esta nos dice que f de x ya es la función integrada. Entonces, ¿qué van a tener aquí? Pues una integral, su función, los límites, y cuando ustedes integran esta función se convierte en una función nueva, una función integrada, y esa función tienen que sustituirla en el valor de b, en el valor de a, para restar las áreas, como dijimos hace ratito, ¿sí? Y dice que representa el área exacta bajo la curva de la función f de x. Y dicho de otro modo sería esto, es decir, ustedes van a tener que usar esta notación en donde van a tener que poner el límite superior y límite inferior. Y esto en matemáticas se resuelve como una resta, ¿sí? Entonces, esa va a ser la notación que vamos a manejar en los problemas de integración, donde el teorema fundamental del cálculo lo que me dice a mí es que para sacar el área bajo la curva tengo que realizar la integral, sacar la función, sustituir los valores y restarlos, ¿sí? Eso es lo que yo voy a tener que hacer. Vamos a ver entonces cómo se utiliza este teorema. Bueno, primero pues tienen que plantear la ecuación, establecer la integral, establecer los límites y luego integrar la función. Ya que integraron la función, tienen que sustituir en b y en a y luego restar el área de b menos el área de a. Bueno, no es tan difícil. Ustedes tienen ahí su integral ya definida, tienen ya los límites, van desde el 1 hasta el 5, la función es 4 diferencial de x, hacen su integral, ¿sí? La integral del de x es x, y esto es una constante, y vean la notación, pues va así, ¿sí? Se van a poner así estos números uno arriba y uno abajo, y luego sigue sustituir la función me dice multiplica x por 4, x es 5 multiplicada por 4, x es 1 multiplicado por 4, y réstalo. Entonces, cuando hago esa operación, pues 4 por 5, 20, 4 por 1, 4, y a mí me va a quedar un valor de 16. Y ese sería el valor de la integral de esa función, vale 16. Entonces vamos a llegar a tener resultados numéricos, ya no vamos a quedarnos con ninguna literal como antes, que teníamos más constante, ¿no? Ya no. ¿Sí? Entonces, este es el ejemplo número 2, me dice calcula la integral de la función x cúbica diferencial de x. Aquí nos dice que nosotros pues primero integramos esta función, ¿sí? Como saben es la regla de la potencia, cuando ustedes lo integran, les queda x4 entre 4 más constante. Y aquí es más constante porque si se fijan, aquí yo no tengo límites definidos, por eso nos dice que esta es una integral indefinida. Dice, cuando no se especifican límites, como fue lo que practicamos unidad 1 y unidad 2, entonces nosotros colocábamos una constante, ¿sí? Pero si ahora agregamos límites de integración y decimos que va desde 1 hasta 3, los valores se sustituyen en la variable x y pues ya no sería necesario colocar más constante. Entonces yo sé que mi integral me queda x4 entre 4. ¿Qué voy a hacer? Sustituir en valor final y sustituir en valor inicial, ¿sí? Entonces me queda x4 entre 4 es 3 a la 4 entre 4. x4 entre 4, 1 a la 4 entre 4. Hago las operaciones y me queda que es igual a 80 cuartos, que es igual a 20. Entonces el resultado de x cúbica desde 1 hasta 3 es 20. El área que representa sería un 20. Y esto se pudo obtener gracias al teorema fundamental del cálculo, ¿sí? En el cual tenemos la integral definida y cuando la integramos podemos obtener el área evaluando en los límites. Eso es lo que me hizo ese teorema. Vamos al ejemplo 3.
en donde tienen la integral desde 2 hasta el 4 de la función 5m y cuadrada diferencial de y. Aquí ya la variable no es x, la variable es ahora y, ¿sí? Y esto, 5 es una constante, m es una constante porque la variable es y. Entonces puedo sacar el 5m de la integral, porque es constante, y luego ya hacer la integral. Uso regla de la potencia, me queda y3 entre 3, con mis límites, vean, uno arriba y uno abajo. ¿Qué tengo que hacer? Pues sustituir los límites primero en más grande. Si es y cúbica, pues va a ser 4 al cubo, ¿sí? 4 al cubo entre 3. Y luego 2 al cubo entre 3. Hago las multiplicaciones correspondientes. Y ya ese 5m pues está aquí, entonces es común, se saca. Hago esta resta y me queda que es igual a 56 tercios, ¿sí? Y esto lo puedo dejar así como una fracción. Entonces, el resultado del ejemplo 3 es ese 280 entre 3. Vamos con otro ejercicio, ejemplo 4. Espero que vaya quedando más claro esta parte. Bueno, ahí tenemos nuestra función, que es otra vez función de y. Y aquí pues se va a simplificar el cálculo porque tengo un 0. Entonces hago la integral, me queda y5 entre 5 y ese 3 es constante. Pongo mis límites. Aplicamos el teorema fundamental, que quiere decir que voy a sustituir los valores extremos. Y pues ya me queda así, ¿sí? En lugar de y quinta me queda 3 a la quinta. Y el 0 pues aquí se me va a eliminar. Entonces esto me da un 0, todo lo que se multiplique por 0 es 0, entonces nada más es esta operación. Y aquí, fíjense, 3 entre 3 se va, entonces mi resultado es este, 243. ¿Sí? Bueno, entonces ya hicimos bastantes ejemplos, todos fueron del libro que yo les pasé de la Academia de Matemáticas. Y luego ya llegamos a la actividad 12 del libro LBS. Pero como siempre, pues pone ejercicios complicados al principio, con factorizaciones y muchos pasos. Y cuando uno aprende, normalmente empieza de lo sencillo para tomar práctica y confianza, pues a lo difícil. Entonces, vamos a empezar a hacer el número 28 de la actividad 12. Lo voy a hacer aquí en la pizarra, nada más dejen cambio el color de la pluma. Entonces vamos a poner ¿qué será? No, pues negro. ¿Sí? Ok, entonces esto saben que yo primero tengo que integrarlo y esto se puede separar en integrales desde el 1 hasta el 3 de 8 de x, ¿sí? Y aquí es un negativo, sale ese 2, entonces sería el integral de x desde el 1 hasta el número 3. Lo integro, la integral de 8 de x, bueno, aquí también pude haber sacado el 8, ¿verdad? Bueno, entonces me queda aquí 8x, ¿sí? Y esta integral, pues me quedaría menos x cuadrada, porque aquí es 1, exponente 1, 1 más 1, 2, no, 1 más 1, 2, con este 2 se me elimina. Entonces, así me queda mi integral. Y recuerden que yo tengo que poner los límites. Bueno, me salió un poquito chueca, pero debe ser una línea recta. Y entonces voy del 3 al 1. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer de ahí? Pues evaluarlo. Teorema fundamental. Lo evalúo primero en el más grande. Entonces, quiere decir que voy a sustituir. Es 8 entonces que multiplica a 3 menos 3 al cuadrado. ¿Sí? Puedo poner un cochete para identificar que esta fue la sustitución cuando vale un número 3, ¿sí? Y acuérdense que voy a restar el límite pequeño. Entonces aquí es 8, pues por 1 me va a quedar un 8, ¿sí? Menos 1 al cuadrado, pues me va a quedar un 1. Entonces, este fue sustituir en 3, este fue sustituir en 1. En mis límites de integración, vamos a hacer esas operaciones. Antes voy a borrar pues, estos números. Y ya de ahí, pues yo voy a obtener mi resultado final del área. Entonces, esa es la técnica que van a tener que usar en todos los problemas. Entonces, por ejemplo, aquí pues ya paso por paso. A mí me quedaría 3 por 8, 24. ¿Sí? Y 3 por 3, 9. Entonces, 24 menos 9.
Y luego aquí me quedo 8 menos 1, pues 7. Entonces ya hago esa operación 24 menos 9 y menos 7. Y a mí me quedó un valor de 8. Entonces el área bajo la curva sería un valor de 8. Si yo esto lo graficara, pues ahí yo veo que es una línea recta. Es una línea recta y tiene un menos 2, entonces es una pendiente negativa, quiere decir que va para acá y que pasa por el 8. ¿Sí? Entonces supongamos que este es el 8. Entonces, pues sería una recta, supongamos que algo así. Y dice que va desde el 1, si yo pienso que ahí es el 1 y que aquí es el 3. Entonces mi área bajo la curva sería este segmento. Y ese segmento pues ya vi que vale un 8. ¿Sí? Y ya obtuve el valor del área. Entonces ese fue ejercicio número 28. Vamos a ver este ejercicio número 1. En el ejercicio número 1, pues primeramente tengo raíces, ya saben que tienen que usar propiedades de exponentes y lo transforman. Entonces, esta es x a la 1 medio y este 2 puede salir de la integral porque tiene raíz de 2 por raíz de x, propiedad de las racionales, de las fracciones, de las raíces, sí, de las racionales. Y entonces se puede separar. Entonces por eso aquí lo separé y luego usamos exponente y luego este raíz cúbica es igual a 1/3 y ya de allí integramos. Acuérdense que se suma un exponente, me queda la 3 medios, regreso. Aquí está el 3 medios, ¿sí? El raíz de 2 que está afuera. Este me queda 1/3 más un entero, pues me queda 4/3. Aquí queda invertido, ¿sí? Y 4/3 pues es raíz cúbica de x4. Y ya está evaluado desde 8 hasta 0. Entonces, pues vean, empiezan aquí, les plantean un ejercicio con raíces, con más elementos de álgebra. Pienso que debe ser al revés, de lo sencillo a lo más complicado. Y luego ya que tienen que ser, pues evaluar en 8. Van a sustituir x por 8 y x por 8 y este 0. Que pues aquí se llama eliminar, se elimina. Y ya finalmente llegan al resultado de 11 punto, digo de 33.3, que es 100 entre 3, ¿sí? Periódico. Entonces me queda un resultado periódico que sea el resultado de el área bajo la curva de esta función, no tengo raíces cuadrada y cúbica. Y entonces llegamos hasta aquí. Ya mañana vamos a hacer los demás ejercicios. Y yo les puse un orden distinto porque el libro, la verdad es que trae un orden muy confuso. Entonces, miren, vamos a hacer algebraica, 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 algebraica. Y si se fijan, son las últimas. Son las últimas, las más sencillas. Y las que son como intermedias, pues también, no es que estén tan difíciles, pero aquí tienen que hacer una multiplicación y luego una división, aquí tienen que transformar esta radical, aquí tienen que igual hacer álgebra, luego simplificar y luego hacer todo ese procedimiento. Y vean como la número 8, ¿se fijan? La número 5 son fracciones parciales, todas estas son fracciones parciales y esta no obviamente, sino que se repite, ¿no? O sea, entonces bueno, pues ya, nos quejamos bastante del libro por hoy. Vamos a quedarnos hasta aquí.